nombre es Ethan Iriel Vega González. Pertenezco al Centro de Estudio Tecnológico Industrial y de Servicios número 22. El día de hoy les vengo a traer un video en el que hablaré sobre el tema de las integraciones por sustitución y funciones trigonométricas y trascendentes. Para comenzar, primero quiero explicarles qué son las funciones trigonométricas, por si no sabían. Las funciones trigonométricas son un conjunto de funciones matemáticas que sirven para describir la relación entre lados de los triángulos y rectángulos y los ángulos que estos mismos forman. También estas funciones son fundamentales en la trigonometría, principalmente ya que tienen aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas. Como pueden ver aquí hay un ejemplo de lo que es esta función. Muy bien, una vez ya explicado qué son las funciones trigonométricas, me gustaría hablar más sobre el origen de estas mismas, que se remontan en las antiguas civilizaciones, como la babilonia y egipcia, donde estas mismas se usaban como conceptos geométricos rudimentarios para medir ángulos y distancias en la astronomía y la topografía. Sin embargo, estos no fueron los verdaderos antecedentes de estas matemáticas, sino que se remontan a la India y el mundo helenístico, específicamente en Hiparco de Nicea, que este fue un científico conocido como el padre de la trigonometría. Él mismo introdujo las primeras tablas trigonométricas, que sirve para calcular longitudes de cuerdas en un círculo. Y el segundo científico fue Aryabhata, que fue un matemático indio que desarrolló métodos detallados para calcular funciones trigonométricas, hallando el camino para la integración de estas mismas funciones. Otros grandes científicos fueron John Kepler y Galileo Galilei, que ellos mismos usaron métodos primitivos para calcular áreas y volúmenes, que indirectamente involucraban funciones trigonométricas en sus problemas astronómicos. Ahora les voy a dar un poco más sobre información de estos dos científicos. John Kepler nació en 1571 y falleció en 1630, y su lugar de nacimiento fue en Waldensand, en Alemania, y sus profesiones eran astrónomo y matemático. Y ahora, Galileo Galilei nació en 1564 y falleció en 1642. Este mismo nació en Pisa, Italia, y sus profesiones abarcaban la física, matemáticas y la astronomía, aunque también es conocido por ser uno de los fundadores de la ciencia moderna y por sus contribuciones a la física. También, como la descripción del movimiento de los objetos y la formación, que fue también uno de sus descubrimientos. Y también fue uno de los pioneros en la observación de la astronomía, como tal le conocemos. Muy bien, una vez ya habiendo explicado el origen de las funciones trigonométricas y sus fundadores, me gustaría hablar más sobre sus características, como la simetría, que algunas funciones son pares como cos x y otras son impares como sin y x, lo que refleja su simetría respecto al eje y y al origen. Otra de sus características es la relación con triángulos y coordenadas, que estas mismas están definidas como relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. También pueden expresar mediante coordenadas con un círculo unitario. Y su cuarta característica serían las propiedades algebraicas, que satisfacen identidades como sin 2x o cos 2x, fundamentadas para simplificaciones matemáticas. Su siguiente característica son las inversas, que también son funciones inversas como arsin x o arcos x, que devuelven ángulos en lugar de razones. Muy bien, una vez ya habido explicado la historia y las características de las funciones trigonométricas, ahora me toca hablar sobre las funciones trascendentes, que como recordaron al principio iba a hablar de las dos, funciones trigonométricas y funciones trascendentes. Y voy a seguir la misma metodología de explicar el origen y las características. Muy bien, sus orígenes. Las funciones trascendentes tienen un origen ligado al desarrollo de las matemáticas. Estas funciones han desempeñado un papel crucial en múltiples disciplinas científicas y tecnológicas. También ahora les voy a hablar sobre los orígenes de estas mismas. Pero también de las exponenciales y las logarítmicas. John Kepler fue un científico que introdujo los logaritmos como una herramienta para simplificar los cálculos, especialmente en la astronomía.
Esta innovación revolucionó el trabajo de las matemáticas y la astronomía al reducir el tiempo y los errores a largo plazo. Muy bien. Y el segundo científico fue Leonard Euler, que dio un gran impulso en el estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas, formalizando el concepto de número e como la base de los logarítmicos naturales, y también mostrando una relación con las funciones trigonométricas a través de un formulario de Euler. Muy bien, ahora les voy a comentar sobre las contribuciones históricas y aplicaciones en las prácticas cotidianas de estas funciones. Pero antes, las contribuciones históricas. Las funciones precedentes fueron esenciales durante la revolución científica, ya que ayudaron a describir fenómenos que antes eran inalcanzables, como el movimiento planetario y la propagación de ondas, y el análisis de muchos datos experimentales. Y ahora les voy a decir sobre en qué se puede aplicar estas funciones. Y una de ellas es la ingeniería y arquitecturas, ya que las funciones hiperbólicas son fundamentales para diseñar las estructuras que soporten las cargas de los edificios o las casas. Y como las funciones logarítmicas se usan en ingenierías eléctricas para analizar señales y circuitos, por eso se utiliza en esta rama. Como pueden ver aquí hay una imagen. Y la segunda, donde se utilizan esas funciones, es la física moderna, ya que en la teoría de la relatividad espacial, las funciones hiperbólicas aparecen en las transformaciones de Lorentz, y las funciones exponenciales modelan la desintegración radiactiva y el crecimiento exponencial de las poblaciones. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las funciones hiperbólicas que introdujo Christian Hughes en 1629 hasta 1695. Él introdujo las funciones hiperbólicas que actualmente son conocidas como sin x y cos x para estudiar la forma de una cadena suspendida, que es más bien conocida como catenina. Y ahora les voy a hablar sobre las funciones especiales que introdujo Carl Friedrich Gauss en 1777 hasta 1855, que contribuyeron enormemente al desarrollo de las funciones de gamma, fx, y que generaliza el concepto del factorial para números reales y complejos. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las características, ¿ok? La característica número 1 es que no pueden representarse como soluciones de ecuaciones polinomiales. Segundo, es su complejidad y universalidad, ya que se usa para modelar fenómenos sumamente complejos. 3. Continuidad y diferencia, que son continuos y en su gran mayoría diferenciales. Número 4 es su dominio y rangos diversos. Su mínimo puede ser todo o estar restringido. Su siguiente característica es la relación con series y límites, que su definición formal a menudo involucra series infinitas. Su siguiente característica es la aplicación en las prácticas, que en modelos de crecimiento y desintegración y análisis de señales y en teoría de probabilidades. Y su siguiente característica es la estructura multidimensional, que en física y matemáticas avanzadas algunas de estas funciones trascendentes se suelen generalizar. Muy bien, ahora llegamos a la sección de ejemplos y les mostraré uno en el que se utiliza la función trigonométrica. Muy bien, así que imagínense esta situación. Estamos parados a 50 metros de un edificio y queremos sacar su altura, ¿ok? Como primer paso vamos a utilizar un clinómetro para medir el ángulo de elevación del techo, que resulta ser de 60. Así que utilizaremos esta fórmula de aquí. Muy bien, ahora tenemos nuestra fórmula, que se puede expresar de dos maneras diferentes: tangente de 60 grados o raíz cuadrada de 3, que nos da una aproximación a 1.732. Entonces, sustituyendo, nos da como resultado esta fórmula, ¿ok? Y entonces tendremos que despejarlo y nos da como resultado a h es igual a 1.732, que multiplicado por 50 nos da como resultado 86.6 metros. Muy bien, ahora les voy a dar un ejemplo sobre una función trascendente, y para esto voy a utilizar un ejemplo de un depósito. Supongamos que quiero depositar 1000 pesos a mi cuenta bancaria, pero esta tiene un interés compuesto continuo del 5%, y yo quiero saber de aquí a 3 años cuánto voy a tener al final, y para esto voy a utilizar esta fórmula que están viendo. Muy bien, así que sustituyendo nuestros valores nos dará como resultado esta fórmula, que multiplicándola por r y t nos daría como resultado la fórmula que vemos aquí ahora.
Así que después de 3 años, nuestro monto final sería de 1161.80. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del video. Espero que les haya servido mi explicación sobre las funciones trigonométricas y trascendentes. Y eso es todo de mi parte.